La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, a partir del lunes la Argentina va a necesitar una suerte de pactos de la Moncloa. Ahora te vamos a explicar de qué se trata. En realidad, Argentina ya lo necesitaba desde hace mucho tiempo. Una oportunidad, o mejor dicho, dos oportunidades se perdieron. Cuando le tocó gobernar a Mauricio Macri, tuvo la oportunidad de arrancar con una suerte de pactos de la Moncloa. Tuvo una nueva oportunidad en el 2017, cuando revalidó en las elecciones de medio término su mandato y lo dejó pasar. El propio presidente Alberto Fernández había prometido, cuando inauguró por primera vez el Congreso en el marzo de 2020, había prometido un acuerdo económico y social dirigido por Roberto Lavagna y que iba a hacer reformas económicas. No aclaró cuáles. Bueno, nunca se hizo, ¿no? Es más, se quisieron reunir se quisieron reunir los sindicalistas y los empresarios, primera vez en la historia. Y Cristina se enojó mucho, lo llamó a los gremialistas, le dijo, no, acá no se me reúnen con los empresarios para acordar nada. Bueno, acá tenemos una imagen, ¿no?, de lo que fueron esos pactos de la Moncloa. Si mal no me falla la memoria, en el año 77, cuando España estaba saliendo del franquismo, fue una forma, hubo prácticamente varios capítulos de los pactos de la Moncloa, pero fundamentalmente fue un acuerdo para democratizar, para convertir a España en una monarquía constitucional, una monarquía democrática moderna, pero también fue, volví atrás a la foto original, así explicamos un poco más, ahí está, pero también fue un acuerdo económico, con unas reformas muy importantes, de las que ahora vamos a hablar. Acá, entre todos estos, están, además del presidente de ese momento, Adolfo Suárez, estaba el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. En el otro wing estaba el líder neofranquista, si se quiere, Manuel Fraga Iribarne. Estaba, por supuesto, el socialista Felipe González, que después fue jefe de gobierno de España durante muchos años. Todos se pusieron de acuerdo. Fíjate vos, quiero que veas este diario, que lo estábamos viendo, ¿no? Diario 16. Era un diario más tirando a la izquierda, es más, fundado por argentinos de izquierda que se habían ido a refugiar en España. Todos los españoles de toda la dirigencia política estaban de acuerdo en esos pactos de la Moncloa. Y una comparación. En esos años, el PBI per cápita de España era más o menos el mismo de Argentina. Esto se hace porque los españoles estaban muy preocupados porque tenían en ese momento una inflación de 26%, 25-26%. 25-26% anual. No quisiéramos nosotros tener 25-26% anual de inflación. Y tenían mucho más desempleo que el resto de Europa. Entonces, Hoy que España es uno de los países favoritos a donde están emigrando los argentinos masivamente, hoy, el PBI per cápita español es hoy 4 veces el de los argentinos. O sea, los españoles que estaban más o menos a la par en los 70, son hoy 4 veces más prósperos que los argentinos. O los españoles hicieron algo bien, o los argentinos hicimos algo mal, o las dos cosas. Pero es evidente que hace mucho tiempo que falta un pacto de la Moncloa. Ahora, ¿puede el presidente Alberto Fernández? Porque es muy difícil imaginar que sin eso llegue a un 2023 con un final más o menos feliz o mediano de este descalabro económico total.
obviamente, primero tendría que hacer un pacto de la moncloíta, con Cristina. Porque cuando él propuso ese Consejo Económico y Social, posiblemente una forma inteligente de decir, mirá, Cristina, no soy yo el que propone esto, sino que es toda la dirigencia económica, sindical, y está Labaña, y qué sé yo. Cristina le dijo, ¿qué pedo? Que ni se te ocurra. Bueno, va a tener que hacer primero un pacto con Cristina y después. Ahora, ¿puede la oposición, mejor dicho, el gobierno, juntarse amenamente con la oposición cuando está todos los días insultándola, acusándola de golpismo, armándole al expresidente Macri causas judiciales, tratándolos de que son los culpables? Puede sentarse con los empresarios a los que está acusando, ridículo, ¿no? Y los empresarios se callan, los está acusando de ser los culpables de la inflación. Puede sentarse a decir, miren, la verdad es la política económica del gobierno, vamos a hacer una serie de reformas, muchas reformas, ¿no? Argentina necesita una profunda reforma laboral para que el Estado deje de ser el único empleador, como lo es desde hace más de una década. Los privados no contratan, no pueden contratar, porque el kirchnerismo cambió las leyes laborales a tal punto que si ya era muy difícil antes, hoy es imposible. Sobre todo las pymes, que son el principal empleador de toda economía. Las pymes, todas juntas, dan mucho más empleo que las grandes, incluso hasta más que el Estado. Bueno, el Estado se infla hasta reventar la economía, de impuestos, de deuda y, por supuesto, ahora también con la inflación, porque los papelitos que emiten los emiten como si no pasara nada, ¿no? Entonces, Argentina necesita un pacto de la Moncloa. Habrá que ver si el presidente Fernández está en condiciones de hacerlo. Esperemos que por lo menos un próximo gobierno, de la que hoy es la oposición, sí pueda hacerlo. Parecería que Horacio Rodríguez Larreta no lo nombra, los pactos de la Moncloa, pero habla de que es necesario un consenso un poco más grande para hacer reformas, que tampoco te dice de qué tipo, pero por lo menos lo sostiene, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri quería gobernar solamente con lo que tenía y, bueno, sin lograr consensos en la opinión pública. Datito, para eso se necesita mucha política y mucha comunicación. Política para generar confianza y comunicación para convencer a toda la opinión pública. Te recomiendo que leas en TN, además de justamente la columna de este sábado, como podés leer todos los sábados, sobre este tema de los pactos de la Moncloa, que leas hace un par de sábados, donde publicamos esta encuesta de la Universidad de San Andrés que te mostraba que hay una amplia mayoría de los argentinos que ya se dio cuenta que se necesita una reforma laboral para que los privados den trabajo. Ojo, la clave no es solamente que los políticos generen confianza, se sienten y conversen y tomen un café y no se insulten, sino cómo se trabaja la opinión pública. Y de eso, además de proponerte, por supuesto, que leas mi columna de los sábados en TN, de eso te vamos a hablar en esta hora de Maquiavelo. Por eso yo le voy a pedir a Nacho Montorfano, nuestro director, unas imágenes muy duras. Camps with their own eyes, and the truth was undeniable. General Dwight Eisenhower, commander of the Allied Liberating Forces, wrote, "The things I saw beggar description. The visual evidence and the verbal testimony of starvation, cruelty, and bestiality were overpowering." Soldiers did all they could to attend to the dead. Bueno, lo que estabas viendo es un documental, ¿no? En base a imágenes posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas, las tropas de Estados Unidos entraron en los campos de concentración. Justamente este era uno de ellos, Bergen-Belsen, y descubrieron en persona las atrocidades de los crímenes nazis. Lo que hicieron, obviamente que los yanquis venían con toda un know-how cinematográfico impresionante de Hollywood y supieron hacerlo. Vos sabés que
hicieron documentales sobre las atrocidades de los nazis, y la clave de por qué hoy Alemania, además de ser uno de los países más potentes, más prósperos del mundo, es una de las democracias más sólidas del mundo, es que los yanquis obligaron a los alemanes a no hacerse los giles y a ver estos documentales. Directamente los obligaban, tenés que verlo como condición, como si fuese, viste, ir a votar y tenés que tener tu sellito, tu papelito. Los hicieron ver, los hicieron descubrir lo que realmente estaba pasando. Yo quiero invitarte ahora un segundo a ver un pequeño fragmento de un esfuerzo similar que podría generar una puntita de la estrategia de comunicación que tendría que tener la oposición si algún día es gobierno, o ya empezar desde ahora, para mostrar por qué la Argentina, así como está, no va y precisa unos pactos de la Moncloa. Quiero que veas un segundito. Porque fue como empezar una dominación sobre las clases más oprimidas a partir de una oprimida. Me acuerdo, nos bajan el primer desembolso de plata, que era cerca de 3 millones, y lo poníamos en la mesa. Y todos mirábamos así. Se nos iban los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata junta. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? ¿En qué mesa 3 millones? Pero ella decía, yo represento a los pueblos originarios. No representa a ninguno, a ninguno. Apenas ingresé, ya estaban pegándole entre 5 a un chico en la pieza de la Milagro. Y la regla que me dijeron los chicos de ahí era: vos mantenés todas las cosas, contestá todo sí, si no la Milagro te lleva a la terraza, te pega aquel y 4 más. O sea, con no decir lo que a ella le gustaba, su hija, Claudia, me quedaban con un cigarro en la oreja. Jujuy desoído, ¿no? Yo ahora, en unos segundos, me voy a sentar con Pablo Rasiopi, que es el autor de este documental sobre las atrocidades de Milagro Sala, que por suerte hoy está, no presa, pero con prisión domiciliaria, y su organización fue básicamente desmantelada, pero el peligro de una Milagro Sala en Argentina está latente. Y son muchas las cosas que hay que mostrar, no solamente temas como los de Milagro Sala, también los temas económicos. Hay que poder explicar de una manera que entre culturalmente en la mente de ese pueblo extraordinario que es la Argentina. Y digo, es extraordinario porque realmente hace, comparado con lo que fue España en estos últimos 40 años, hace todo mal. Quisiéramos que Argentina sea un país ordinario, ¿no? Pero antes, como esto es la hora de Maquiavelo, hay maquiavelitos. Así que, Nacho, nuestro director, arriba el telón. Bueno, Jujuy desoído es una forma de comunicación del desastre argentino mucho más efectiva que cualquier discurso comercial de campaña. Excelente esta idea. Bueno, lástima que no las puso en práctica Mauricio Macri. En su momento podría haber logrado ese famoso pacto de la Moncloa, pero quédate, ya me siento con Pablo Rasiopi, el director de este documental, que vamos a hablar un poquito sobre estrategia de comunicación. Pablo Rasiopi, bueno, autor de el documental Jujuy desoído. También habías hecho, o sea, estuviste en la hora de Maquiavelo cuando hiciste un documental excelente sobre el pensamiento de José Sebrelli, ¿no? Uh-huh. Destacando lo que es el pensamiento republicano, políticamente liberal. Vos sabés que de entrada cuando lo vi dije, ¿por qué no hizo esto
Mauricio Macri en su momento? ¿Entenderá la oposición que tiene que ir urgentemente por ese lado? Y qué sé, mira, yo, la verdad que en el 2016 yo lo discutí con amigos que eran muy, o eran algunos que eran funcionarios, otros que eran simpatizantes así más aguerridos de Macri. Digo, yo también, digo, con mi modesto granito de arena en las redes, ¿viste? Estaba muy feliz con el triunfo, con haber terminado la etapa kirchnerista, que se haya acabado, que venga un tiempo distinto, un tiempo, digamos, más de mayor sensatez, mayor apertura, mayor posibilidad de dialogar y acordar. Claro, y habrás pensado que no se generaran las condiciones para que volviera. Claro, yo realmente yo estaba convencido que iba a pasar algo, si bien los kirchneristas durante 15 años generaron una industria, o una industria a escala industrial, muchos lenguajes, ¿no? El cine, televisión, periodismo, literatura periodística. Construyeron un relato con todos los lenguajes y todos los formatos de difusión de ese relato. Entonces dije, bueno, seguramente va a venir una época de construir otro relato. Digo, para mi sorpresa, en muchas discusiones con amigos que me decían, no, el relato, no sé qué, se lo confundía el relato como un sinónimo de algo falso, mentira, chamullo, es decir, que es la connotación que, digamos, que quedó después del kirchnerismo sobre... y el relato no es más que, digamos, una mirada sobre la realidad, una explicación que puede ser muy diversa, muy dinámica, pero puede ser muy sensata también. No necesariamente tiene que ser una sumatoria de clichés como hizo el kirchnerismo, ¿no? Puede ser que en Juntos por el Cambio, yo creo que tiene mucho que ver con la influencia de Durán Barba, perdón, era Cambiemos, no Juntos por el Cambio en ese momento, la influencia de Durán Barba, que se ejercía a través del jefe de gabinete, Marcos Peña, que tenían una concepción de que las cosas se pueden hacer si se tiene el número en el Congreso y que la opinión pública importa poco. Fíjate una cosa interesante. En la pandemia nos dimos cuenta que la opinión pública le termina torciendo el brazo a Alberto Fernández, por ejemplo, con el tema de las vacunas, por ejemplo, con el tema de la presencialidad. Por supuesto que Horacio Rodríguez Larreta metió mucha púa con el tema de la presencialidad, pero el gobierno termina achicándose porque ve que la opinión pública es la que lo entiende. Claro, bueno, y bueno, con respecto a esto que vos, con esta metáfora así más fuerte, y digamos, de la desnazificación, digamos. Se llamó así, la desnazificación, sí. exactamente. Es decir, cómo limpiás de algún modo, cómo regenerás las mentes. Y la posibilidad de que las personas puedan ver de una manera nueva y puedan entender su fracaso y puedan entender su posibilidad de un modo nuevo, digamos, con qué palabras, con qué ideas, con qué imágenes. Y yo creo que se confió en algo que yo creo que en algunas escalas puede funcionar, que es esto que yo lo he visto. Alguna vez fui a conocer la Villa 31, toda la reforma que habían hecho, y realmente es sorprendente que estaba muy limpia, muy limpia. Entonces, por calles donde no pasan vehículos, yo decía, ¿cómo pasa el camión de basura? Y me dijeron, mira, el camión de basura no pasa, la gente, ahora que está todo limpio, hay unos cestos enormes, la gente la lleva, y si alguien tiene una bolsa de basura fuera de lugar, la misma gente es la que le marca a lo que le tiró fuera de lugar que tiene que ir a llevarlo ya. Es decir, en una escala, el hecho de implementar una mejora hace que los demás la tomen, se la apropien y la sostengan. En otras escalas es muy complicado porque es tan complicada la realidad argentina, son tantos temas, son tantas ideas que ya vienen traccionando y fracasadas desde hace tanto tiempo. Hay un modelo mental, ¿no?, del argentino promedio que es extremadamente conservador, y el kirchnerismo lo que le propone es siempre recuperemos, volvemos, Perón y Evita y qué sé yo y qué sé cuánto. Nos van a proponer volver a los pueblos originarios de la Patagonia, ¿no? Siempre para atrás. Sí, y con un sistema de creencias que también que quedó, digamos, como un resabio de otra época y que no hay manera de correrlo, digamos, que es, por ejemplo,
El documental se lo mandé a alguien que yo respeto mucho y admiro mucho, que es Marcelo Birmacher, que es un guionista excepcional. Sí. Y lo vio y le gustó mucho. Y una de las cosas que observó es que en el documental se explica el origen, la génesis de Milagro Sala. Cómo es que alguien ve la posibilidad de construir un personaje, digamos, que tenía carisma, que traccionaba gente. En un momento en que Jujuy era una provincia que tenía el 90% del empleo era público y que con privatizaciones, con despidos... Es un clásico de Jujuy, es representativo de muchas provincias como Formosa, donde prácticamente el único empleador es el Estado. Entonces, en los 90 que surge el Perro Santillán como una reacción a esa... Que era el que estábamos escuchando al principio. El Perro Santillán queda de repente como un líder democrático de centro al final. Es que, no, bueno, lo interesante del Perro Santillán es coherente en su pensamiento marxista, es coherente desde entonces hasta hoy, y lo que todo el mundo se ha cansado de decirnos allá es el único sindicalista insobornable. No sé si era el único, pero es un caso rarísimo. Y Milagro Sala surge como una construcción para desplazar a alguien que no era peronista y que era insobornable, justamente. Digamos. Y que venía con toda la plata del kirchnerismo. Porque recordemos, Milagro Sala nace con el kirchnerismo. Nace un poco antes. Con el kirchnerismo ahí pasa una escala muy distinta. Nace un poquito antes, en la época ya, digamos, en los 90, ya a fines de los 90, pero en un círculo dentro de ATE. Pero, digamos, el que le ve posibilidades políticas fue un ministro de Fellner en la época de Duhalde. Y le empiezan a desviar los fondos que le mandaban al Perro Santillán. Fellner, que era el gobernador peronista cuando llegaron los Kirchner. Bueno, y ahí Milagro Sala empieza a cobrar un poco de volumen, su organización se transforma, la bautiza como la Tupac Amaru, y cuando llega el gobierno de Kirchner, la cantidad de dinero que le han dado es... Armó un Estado dentro del Estado. Sí, exacto. Hoy el Estado, sí, exacto. Ella terminó siendo la gobernadora real. Pero la solución que había en esa época, y que esto es lo que me marcaba Birmacher por WhatsApp, me decía, lo que es sorprendente es que tanto en, digamos, lo que encausaba el Perro Santillán como los que vinieron a desplazar al Perro Santillán, siempre la única solución posible era el Estado. No había es como que en Argentina no existe la capacidad de decir, bueno, somos 2.000 que estamos sin trabajo, vos que sabés hacer, vos que sabés, bueno, empezamos a armar no sé qué y vendámoselo a no sé quién, a ver si con eso... O sea, no existe la lógica productiva, existe la lógica de la salvación a través del Estado. Ahí se explica por qué en el Senado siempre mueren todos los intentos de reforma laboral. El Senado lo manejan fundamentalmente las provincias chicas, ¿no? Como Jujuy, Formosa, que tienen la mayoría del Senado, porque por ahí para los gobernadores, no sé cómo pensará Gerardo Morales, yo creo que Gerardo Morales, que es un radical, es un tipo un poquito más visionario, que ellos quieren ser los únicos empleadores. Entonces necesitan que no pueda haber inversión privada, que no pueda haber pymes contratando gente, y es como mantienen el yugo, o sea, siendo el único empleador, mantienen el yugo electoral sobre la población. Bueno, en la medida que tengas una caja que recaude, vos podés mantener tu lugar en el poder, digamos, que en algunas provincias como Formosa, Chaco, Santa Cruz, Santiago del Estero, es evidente, digamos, no, es así, digamos, es la perenización de un grupo en el poder sin que nada cambie y manteniendo los niveles de pobreza, los niveles y todo dependiendo del aval del Estado hasta para poner un kiosco de panchos, ¿no? Claro, quizás se sobregiraron con Milagro Sala. Y esto terminó en que ganara Gerardo Morales. Sí. Y Gerardo Morales fue muy duro. Muchos incluso del radicalismo lo criticaron cuando la metió presa. Pero el tipo dijo, bueno, si no la metés presa, la gente no habla. No, y era imposible, yo creo que era imposible que pudiese gobernar, porque ya el tipo asume, esto está en uno de los capítulos, que lo espera con un acampe de miles de personas que duró 51 días y estaba paralizada la provincia. Y no había manera... En cualquier país, por eso te meten preso, menos en Argentina, por eso lo criticaron. Lo raro era que era un acampe, alguien que todavía no había decretado una sola cosa, ni tomado ninguna medida. Entonces, era un modo claro de buscar la asfixia, digamos, ¿no?
Yo lo que creo, Pablo, es que este tipo de comunicación tendría que ser la clave. O sea, debe haber muchos otros Pablos Raciopi que puedan mostrar el desastre argentino en todos sus niveles, a nivel político, como en el caso de Milagro Sala en Jujuy, cómo se manejan los gobernadores, cómo se maneja la economía y por qué Argentina es un desastre. Porque me parece que quizás llegó el momento en que si la oposición, a partir de 2023, es gobierno que entienda que la comunicación es lo que cambia. Sí, y hay algo muy importante que es, digamos, que vos puedas hacer un producto audiovisual o de otra índole, digamos, que desenmascare alguna parte del relato para construir otro relato, no significa que estés haciendo propaganda. Totalmente. Digamos. Significa que estás poniendo una mirada que puede ser discutida, puede ser, pero es una mirada. Es cambiar los modelos. Que es otro, claro, que hay siempre una confusión. Claro, en las discusiones que he tenido siempre hubo una discusión sobre ese tema, no del todo clara. Digamos. Esperemos que se entienda. Pablo Raciopi, muchas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y después por YouTube. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!